Buenas tardes a todos. ¿Cuántos están viniendo por primera vez? Levanten la mano. Por esta única vez voy a llamar a la lista, una lista oficial, ¿ya? Para que ustedes constaten si están acá inscritos o no están, reclaman, ¿ya? Es por esa situación. Tengo sobrecargado mis cursos, 72 personas. Me parece que es una barbaridad, pero bueno, de todas maneras. Todavía no hemos avanzado nada. Ya. Buenas tardes. Aguilar Antonio, Aguilar José Pinaya, Aguilar Eric, Aguilar María Fernanda, Agata Anisaday, Alba Delis, Alatia Jason, Aikan Jessica. ¿No están aquí? Vasco P.
Basualdo Abigail. Presente. Borda Rosalía. Presente. Calizaya Jorge Luis. Presente. Calizaya Sandra. Presente. Sandra. Cayo José Elías. Presente, doctor. Ya. Lleguen, por favor, nadie les habla. Serpa Marco Antonio. Champi José Manuel. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Ahí. Claro. Chávez Gabriel. Presente, doctor. Chávez Melia. Chávez Melia, ¿no está? Choque Tatiana. Choque Cagata Manuel. Coca Dayana. Condori Adriana. Condori Belén. Presente, doctor. Cruz Brando. Delgadillo Carminia. Delgado. Delgado, perdón. Díaz Marisol. Escobar Fabio. Escobar Roisin Dania. Flores Efraín. Presente, doctor. Gallardo Sergio. Presente, doctor. González Claudia. Gutiérrez Naomi. Naomi. ¿Y qué te llamas? Mejor. Sí. Dice bonito. Guanaraya Huelvi. Guaynacota Graciela. ¿Ah? Hurtado Elizabeth. Inturias Marta. Inturias Guaida. Laime Rodger. Momani Clara. Presente. Mamani Leida. Mamani Isabel. Mamani Naomi. Mamani Luis Fernando. Montan John Jairo. Pacheco Kevin. Presente, doctor. Pérez Henry. Pérez Marta. Presente. Marta Milenia, ¿no? Marta Milenia. Sí. Pinto Marco Antonio. Presente. Quinteros Olga. Quirós Joel. Rojas. ¿Ah? Quirós Rojas, Joel. Quirós Rojas
Joel, presente. Sí. Eso es lo que yo quiero. Ramos, Jennifer. Ríos, Luis Javier. Presente. Rivera, Natalia. Rocha, Avenida. Presente. Rodríguez, Jael. Rodríguez, Vanessa. Buenas tardes. Roque, Danitza. Rueda, Joel. Salgado, Andrea. Gonzalo, María Belén. Suma, Ariel. Tapia, Elizabeth. Terceros, Ángeles José. Presente. Toroya, Jessica, buenas tardes. Jessica, Toroya. Torres, María Alejandra. Torrico, Paola, Adriana. Trujillo, Franklin. Valdés, Mayra. Vargas, Selene. Vargas, Jacqueline. Vázquez, Pastor, Antonio. Vidal, Crispín. Presente, doctor. Villarruel, Jonathan. Presente, doctor. Vilca, Naomi. ¿Cuántas veces leí ese nombre? A ver, levanten la mano las que se llaman Naomi. Uno, las dos, y alguna vez me llamó unas dos más, que no me he contestado. Tres llamados. Bueno, Sanabria, Edgar. Zurita, Gandhi. Mamá Niviera. Isabel. Sí. Ah, ¿qué más? Mamá Niviera. Leida. ¿Qué más? Ya. Llamé a todos. ¿Sí? ¿O hay alguien que no ha llamado? No, no tengo ese nombre. No tengo ninguna persona que pide Fernández. Mientras tengo Escobar, Flores, Gallardo.
Por eso siempre llamo lista para que ustedes verifiquen si están o no en ellos. Fernández, el otro grupo que es Fernández Miguel Ángel. Nada más. Y después, bueno, Miguel Ángel, etc. Tiene que averiguar ya sobre su inscripción, no está en la lista oficial. ¿Ya? Pasa. ¿Cuál es su nombre? Sí, verifique su inscripción, ¿ya? Y salgan a estudiar otro grupo. ¿Está bien? Bueno, están los demás presentes. Ya. Recuerdo haberles hecho una pequeña introducción respecto a nuestra materia. Y los que están atrás, ¿sí pueden venir adelante? Bien, ¿ya? Y vamos a hablar en este tema 1, que es un tema introductorio, las nociones generales de la administración. No estoy hablando de la administración pública ni del derecho administrativo. Vamos a ver algunas nociones muy generales de lo que es la administración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les dije que el derecho administrativo es obviamente parte de la ciencia de la administración, se desgaja de la ciencia de la administración el derecho administrativo. Obviamente en un campo público, y la ciencia de la administración también es, o se puede, es aplicable al área privada, ¿no? Al sector privado. Por eso es que voy a explicarles algunas nociones muy generales de lo que es la administración, en realidad, la ciencia de la administración. ¿Ya? Y empiezo esta materia con algo que dijo Séneca, que me parece muy pertinente. Dice, si el hombre no sabe hacia cuál puerto se dirige, ningún viento le es favorable, dice Séneca. Eso es verdad, absolutamente. Significa que todos ustedes, igual que yo, y que todo el mundo, y mucho más una institución o una entidad pública, tienen que saber con antelación, con anticipación, para qué existen, por qué existen, debido a qué existen, cuál es la función pública que deben, ¿no?, brindar a la colectividad, a la ciudadanía, al administrado que somos nosotros. Porque si hay una institución pública que no sabe para qué existe, entonces que no exista mejor, ¿verdad? Por ejemplo, esa oficina de Tiremar, que hace cuánto tiempo ha seguido funcionando, y no sé qué habrá hecho esa oficina. Lo que pasa es que, lamentablemente, ¿no?, se han gastado buenos millones de bolivianos para mantener esa oficina sin que se cumpla un objetivo, una finalidad, que no tiene razón de ser, con las dos sentencias emitidas por la Corte Internacional. Sabemos que vale la pena que haya dicho esto el presidente. Yo pensé que ya no existía esa institución, pero ahora sigue existiendo, ¿no? Bueno, en fin, entonces eso es fundamental. Todos tenemos que fijarnos una meta, un objetivo, y obviamente la idea es que cumplamos esa meta y ese objetivo, ¿no? Hay que, como les decía, y vamos a ver enseguida también,
ven que hay 4 funciones fundamentales, entre otras, las más importantes son 4, que nos enseña la ciencia de la administración: planificar, organizar, ejecutar, controlar. Todo, absolutamente todo, gira en torno a esas 4 funciones fundamentales que con más detenimiento les voy a explicar, ¿ya? Entonces vamos a ver de modo muy general qué entendemos por administración, ¿ya? Y empecemos diciendo que esta palabra viene de la expresión latina administrar, que está compuesta por 2 voces: administrar y servir. Entonces podemos ya de entrada decir que administración es servir a los demás, lo cual nos sugiere siempre una actividad al servicio de los demás, ¿ya? Gramaticalmente, por administración se implica la acción de administrar, siempre va a denotar acción, actividad, ese término, ¿no? Y la palabra administración podríamos entender como una acción de servicio para satisfacer las necesidades de todos los usuarios en el ámbito público, de todos los ciudadanos, ¿ya? Existe toda una monumental estructura organizacional de entidades públicas, empezando de los 4 órganos de poder, ¿no? Que de esos 4 órganos de poder deviene toda una estructura organizacional, instituciones, direcciones, secretarías, ministerios, viceministerios, ¿no? Y con la única finalidad de cumplir, ¿no?, su objetivo institucional, que en todo caso ha fijado o establecido la Constitución política del Estado, ¿ya? Voy a expresar esto, quiero que no vamos a entrar en una sutileza de explicar amorosamente esto, incumbe simplemente como un tema introductorio nada más, ¿ya? Un aspecto introductorio nada más. Esto creo que va. Bueno, vamos a hablar del concepto, nociones generales de lo que es administración. Y para ello tomo en cuenta algunos conceptos de administrativistas, ¿ya? Que por ejemplo Martínez Bravo dice que la administración es un conjunto de actividades humanas, efectivamente, así es,
con objetivos predeterminados. Siempre tiene que haber objetivos, no tiene razón de existir la administración, en fin, y que persiguen fines de servicio dirigidos a particulares o al colectivo social. Es un concepto básico. Podríamos decir que efectivamente la administración es un conjunto de actividades humanas que persiguen fines, objetivos específicos para prestar un servicio a la colectividad. ¿Ya? Buenas tardes. Lindo Fernández dice que la administración es una disciplina dinámica que realiza y cumple sus objetivos a través de los procesos de planificación, organización, dirección o ejecución, control. Lindo Fernández tiene la actitud de ya con mucha antelación hablar de estas cuatro funciones fundamentales. Y él precisamente dice que es una disciplina dinámica, no es estática en absoluto, que realiza y cumple sus objetivos en base a estas cuatro funciones fundamentales que se finalizan explicar. Entonces, la administración vamos a entender como un conjunto de actividades o tareas que ejecutadas de forma planificada y organizada van a permitir obtener resultados o productos de interés particular o social. ¿Ya? Es un proceso para diseñar y mantener un ambiente adecuado en el que las personas, trabajando en equipo, alcancen con eficiencia objetivos preestablecidos. ¿Ya? Este aspecto vamos a ver más adelante cuando yo les hable del sistema de organización administrativa. Les voy a explicar la importancia de poder estructurar una entidad pública con fines específicos y lograr que de todos sus miembros, en este caso de todos los servidores públicos, puedan perseguir los fines institucionales a los cuales se le ha dado existencia legal, inclusive constitucional. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la administración? Viene de la expresión latina administrare, compuesta de las voces ad y administrar es servir, cuando la administración resulta ser servir a, lo cual siempre va a significar una actividad. Esto ya les había explicado, ¿no? Todo esto ya les expliqué. Entonces, gramaticalmente vamos a entender la administración como la acción de administrar, que va a denotar siempre una acción, una actividad. ¿Ya? Y la palabra administración vamos a entender como la acción o servicio para satisfacer las necesidades de en cuanto a la evolución histórica, la administración ha existido siempre desde la existencia prácticamente del ser humano, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el ser humano, la persona, para poder sobrevivir, para poder, enfrentar a la naturaleza, se vio la necesidad, pues, ¿no?, de juntarse entre todos, asumir su propia defensa. Quizá por ahí surgió ya un líder que es el que los dirigía, los encaminaba, etcétera, etcétera. Y bueno, el objetivo de ese momento de las personas era buscar sus medios de subsistencia, su alimentación, etcétera. Entonces
Entonces, partiendo de ese análisis, podríamos decir que desde esas épocas ya hemos visto atisbos de administración, ¿ya? Inconscientemente, ni sabían, etcétera, los antepasados, pero realizaban actos de administración, ¿ya? Entonces no podemos concebir la administración como un hecho aislado o anterior a la sociedad, sino más bien es la consecuencia lógica del proceso histórico de la evolución social que se ha dado, ¿ya? Entonces, es un instrumento, un mecanismo importante para que se alcancen resultados y fines deseados, ¿ya? La actividad de administración está en todo lugar, ¿ya? Siempre ha estado presente en la vida de las personas, en todas las actividades que han ejecutado las personas, hasta de manera inconsciente, ¿no? En hogares, la escuela, el barrio, la universidad, el trabajo, en la empresa y en el Estado, por supuesto, también en el Estado, ¿no? Entonces se da la administración cuando planificamos y organizamos nuestros tiempos, nuestras tareas, nuestros esfuerzos, así como nuestros recursos materiales, financieros, tecnológicos, humanos, etc. Precisamente la idea es que esos recursos, ¿no?, que nos brinda una determinada coexistencia, etc., estos recursos vastos son ejecutados por los recursos humanos. Vamos a ver más adelante en un tema específico el sistema de administración del personal y vamos a ver que los recursos humanos son los más importantes en una administración, porque se dice que son los recursos humanos el recurso viviente, es el que utiliza los demás recursos que están a su alcance, como acabo de mencionar, recursos materiales, financieros, tecnológicos, etc. ¿Ya? Entonces, la administración, en síntesis, es la ciencia que en el ejercicio de funciones fundamentales, planificación, organización, ejecución y control, va a permitir a las organizaciones sociales lograr resultados de máxima eficiencia, ¿ya? Lograr que se cumplan precisamente, ¿ya?, sus objetivos para los cuales se ha creado. Esto de Martínez Bravo lo estaba comentando Federico Fernández también, y en síntesis podemos decir que la administración es un conjunto de actividades o tareas que, ejecutadas de manera planificada, organizada, permite obtener resultados o productos de interés social. Si se dan cuenta, estamos reiterando y reiterando de distinta forma algo que desde el inicio hemos ido indicando. Entonces, la administración es un proceso para diseñar y mantener un ambiente adecuado donde las personas trabajando en equipo alcancen sus objetivos. Yo creo que hay que cerrar las puertas, por favor, ¿ya? No sé cómo se pasa, estoy volviendo otra vez. Pablo del Mensaje, que entre otras cosas tuve el privilegio, porque en verdad ha sido un privilegio ser su discípulo de él,
Pablo de Misaje, relacionó precisamente mi docente en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional también. ¿Han debido ustedes alguna vez acceder a sus libritos de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional muy básicos, muy elementales, pero que sirven de referencia, ¿no? Además, el doctor Pablo de Misaje fue el primer presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia. No estoy hablando del Tribunal Constitucional Plurinacional, nada que ver. Fue el primer presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, el mejor tribunal que ha existido a nivel inclusive de Latinoamérica, y era un referente, y todos los fallos de esa época, de ese tribunal, ¿no?, han servido inclusive de jurisprudencia en muchos países. Era lo mejor que teníamos, ¿ya? Y miren cómo estamos ahora con el Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno. Pablo del Misaje dice, es el conjunto de principios, métodos y técnicas, vamos a ver qué principios tienen, qué métodos se aplican, qué técnicas, etc., que se emplean para administrar, ¿ya? Entonces, es el estudio de la acción y del objetivo de la administración. Desde luego, justamente, si por administración entendemos a las actividades de grupos que cooperan para alcanzar objetivos comunes, por ciencia de la administración debemos identificar el estudio sistematizado de esa actividad y de los órganos que la realizan. Perdón. La ciencia de la administración, su estudio constituye un aporte importante para toda actividad administrativa, sea grande, pequeña, pública, privada, mediana, etc. Entonces, la ciencia de la administración es un complejo de principios, métodos, técnicas que vamos a, más adelante en otros temas, explicar qué principios, qué métodos, qué técnicas se aplican, ¿ya?, en las instituciones públicas, precisamente, y los procedimientos, vamos a ver algunos procedimientos que van a permitir a la administración desarrollar sus actividades de forma eficiente para alcanzar sus objetivos. Entonces, vamos a diferenciar, porque son dos cosas diferentes que a veces se utilizan como si fueran sinónimos, que la ciencia de la administración y el derecho administrativo podrían resultarse lo mismo, pero hay más, ¿no? Diferencias, pese a que ambas, la ciencia de la administración y el derecho administrativo, aplican los principios fundamentales, ¿ya?, que van a ser objeto de una explicación más pormenorizada, ¿ya? Pero hay diferencias entre la ciencia de la administración y el derecho administrativo. Ya les dije que el derecho administrativo se desgaja de la ciencia de la administración, ¿no? La ciencia de la administración tiene una connotación enteramente científica, de alcance general, y que aglutina tanto a lo público como a lo privado, ¿no? Lo que ya les había anticipado también. El derecho administrativo es una disciplina que se desprende de la anterior, o sea, de la ciencia de la administración, y tiene un alcance específico, que es la parte positiva o legislación de lo público, ¿ya? La ciencia de la administración se refiere a las técnicas y procedimientos de administración altamente desarrollados hoy para una adecuada administración tanto en el ámbito público como en el ámbito
examinar especialmente el contenido jurídico de la administración pública y derecho administrativo, entendida como un conjunto de órganos del Estado que prestan servicios públicos. Cuando hablamos de órganos del Estado, nos referimos a los órganos del poder, los cuatro órganos del poder, el legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. ¿Por qué saben los puentes? Hay alguna Marcha y Cumpleaños. ¿De quién? no marcha y doctor. Creo que ni siquiera es en cumpleaños del MAPU de por tantos pueblos. Una marcha de quién, pues. Como ejemplo, porque no hay 10. ¿De Ya quién? no hay. No hay 10. Ah, En Santa Cruz igual. era que vayamos entonces a Sí, marchar. sí. Tarde avisaron. Si me avisaban con anticipación, pues Allá siempre sí, nomás nos bueno. hubiéramos gustado. Sí. Entonces, la ciencia de la administración abarca principios, técnicas y conocimientos de los negocios a la administración público-privada. El derecho administrativo se refiere concretamente a las normas jurídicas aplicables a la administración pública. Esa es la diferencia. ¿Ya? Vamos a ver que hay dos tipos o clases de administración. ¿Ya? Entonces, hay dos grandes campos de la ciencia de la administración: la administración pública y la administración privada. Por eso es que vamos a ver qué características tienen ambas administraciones, ¿ya? Y qué diferencias y semejanzas tienen estas ambas administraciones, ¿ya? Es que no puedo manejar, decir, por primera vez estoy manejando esto. Todo capimos cómo se aparece. Yo pedí que solamente Bonito. que aparece Martínez. Bravo. Administración pública y privada, doctor. Ahí está bien. El anterior. Ahí. Entonces con esto más rico. Martínez Bravo dice que la administración pública es aquella que está a cargo de los servidores públicos. Persigue fines en beneficio del colectivo social y está sujeta básicamente a normas de derecho constitucional y administrativo. Esto es muy importante, ¿ya? No podríamos concebir la existencia del derecho administrativo sin la existencia del derecho constitucional, ¿ya? De derecho constitucional. Fernández Escalante dice que administración pública es el sistema que tiene por fin dirigir y coordinar la actividad del Estado hacia los objetivos que se han propuesto para el beneficio del país. La administración pública supone la presencia del Estado, el cual, a través de sus instancias pertinentes, gestiona actividades administrativas tendientes a la presentación de bienes y servicios de interés común, realizando de esta manera la función pública. Pues al final la función pública, podríamos decir entonces, que consiste en realizar varias actividades. ¿Para qué? Para prestar, pues, ¿no?, servicios y bienes de interés común que llega a todos nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces es un conjunto, la administración pública, de órganos públicos a cargo de funciones y actividades administrativas destinadas a la prestación de
Entonces, en el caso nuestro de Bolivia está integrada por todos los entes subordinados y fiscalizados por los órganos de poder: Ejecutivo Nacional, Departamental y Municipal. Vamos a ver que esos tres niveles competenciales, ¿no es cierto?, realizan tareas eminentemente administrativas, y las unidades administrativas de los poderes legislativo, judicial y electoral, y todos aquellos que se encuentran bajo jurisdicción y supervisión de estos. ¿Qué significa esto? Tiene su importancia, quiero un poquito aclararles, ¿ya? En realidad, el órgano ejecutivo es el órgano administrativo por excelencia. Su principal atribución y competencia es precisamente, ¿no?, dirigir a la administración pública. Y el derecho administrativo se aplica absolutamente, sin excepción alguna, a esas instancias o unidades administrativas, ¿no? Y además, el derecho administrativo vamos a aplicar a las unidades administrativas solamente de los otros órganos de poder, el legislativo, judicial y electoral. Lo mismo menciona la ley SAPO cuando habla del ámbito de aplicación, que también les voy a explicar más adelante. El ámbito de aplicación de la ley SAPO, entre otras cosas, dice: esta ley se va a aplicar de manera obligatoria en todas las entidades públicas, sin excepción alguna, en sus unidades centralizadas, en sus entradas autónomas, autarcas, etc. Todas. El Ejecutivo. Y dice la ley SACO, también se aplica esta ley en las unidades administrativas del órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Los órganos de poder, para cumplir su función pública, necesitan, ¿no?, de la ciencia de la administración y del derecho administrativo, por supuesto. Si bien cada órgano de poder tiene atribuciones concretas, específicas, establecidas en la Constitución, pues todos estos órganos de poder, ¿ya?, tienen unidades administrativas, ¿ya?, que realizan actos o tareas eminentemente administrativas sin perjuicio de las atribuciones privativas constitucionales que tienen estos órganos. El órgano judicial de administrar justicia, el órgano electoral de administrar, ejecutar y controlar procesos electorales, el órgano legislativo de sancionar leyes y además ejercer actos de fiscalización. Además de esas tareas concretas y específicas de estos órganos de poder, todos realizan tareas netamente administrativas, porque todos los órganos de poder, ¿no es verdad?, tienen recursos, administran recursos económicos que provienen de transferencias del TGN o, en su caso, de la captación de sus propios recursos, que son los recursos del Estado, por supuesto, ¿ya? Todos estos órganos de poder aplican los sistemas de administración y control gubernamentales, que les voy a explicar más adelante algunos de estos sistemas. Todos estos órganos de poder administran personal, todos ellos administran su propio presupuesto, que debe ser aprobado mediante ley del Estado, la ley financiera que se llama, ¿no? Todos estos órganos de poder necesitan, para cumplir sus objetivos institucionales, por ejemplo, contratar bienes, obras, servicios, etc. Nos aplican este tema de, ¿no?, administración de bienes y servicios, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso es que el derecho administrativo está presente en todos
en todas las tareas que realizan los órganos de poder, necesariamente. ¿Ya? El órgano judicial tiene una unidad netamente administrativa y disciplinaria, que es el Consejo de la Magistratura, y los jueces, en teoría, lo único que tienen que hacer es administrar la justicia y no perder el tiempo como antes, que más se ocupaban en administrar los recursos, etc., y desatendían obviamente el conocimiento de las causas, ¿no? Y por eso se crea el Consejo de la Magistratura. En el órgano legislativo se realizan tareas netamente administrativas, además de, ¿no es cierto?, realizar la tarea de un juez electoral, además de realizar tareas eminentemente jurisdiccionales. El órgano electoral realiza pues tareas netamente administrativas. Tiene personal, cuenta con un presupuesto, contrata bienes, obras y servicios, ¿no es cierto? Tiene la necesidad, en su caso, de enajenar algunos bienes que cuenta, contrata todo el órgano electoral. Cuando hay un proceso electoral, adicionalmente al presupuesto anual que tienen, les asignan un presupuesto exclusivamente para administrar el proceso electoral, que es caro. Bueno, en nuestro país es más barato. Bolivia tiene el voto más barato de Latinoamérica, y eso les digo con absoluto conocimiento, inclusive. Yo he estado como veedor, observador internacional en varios países, ¿no? Países que tienen el voto de sus ciudadanos en el extranjero. El voto en Bolivia, más o menos, en mis épocas, llegaba a unos 0,50 centavos de dólar por voto. Pero cuando se ha habilitado la posibilidad de que los bolivianos puedan votar en el exterior, eso se ha incrementado hasta 3,8 dólares por voto. Imagínense el costo, ¿no? En cambio, en otros países, normalmente hay una media de voto vale más o menos 5 dólares. Ese es más o menos el presupuesto, ¿no? O sea, que ustedes calculen, por ejemplo, la cantidad de votantes en el país por ese voto que les he dicho, ¿no? Es el costo más bajo que existe, porque no existe votación, lamentablemente, en todos los países como ocurre en otros países, ¿no? En fin. Bueno, entonces, como pueden ver, el órgano electoral también puede realizar tareas eminentemente administrativas. Cuando hay un proceso electoral, tiene que, ¿no es cierto?, ejecutar un gran presupuesto, un presupuesto alto, contratando bienes, obras, servicios, contratando personal, obviamente personal eventual, miles de personas contratan el órgano electoral cuando hay un proceso electoral, contratan vehículos, ¿no? Realiza una tarea de capacitación ciudadana muy importante, y así todos los órganos de poder, además de las atribuciones específicas que da la Constitución, realizan tareas eminentemente administrativas. Ahí radica la importancia precisamente de esta materia. Entonces, donde hay un servidor público, podríamos decir que no hay administración privada, con la característica que persiguen fines privados. Todo esto ya les he explicado, no sé qué tenemos. Estaba bien el anterior. Esta es privada. Pero ¿en dónde está la administración? Ya explicó. ¿Ya está acá? Sí. Sí. ¿Está bien? La privada no, esa es la privada. Bueno, ya. Y el profesor Remisaki dice que la administración privada se ocupa del manejo de todas esas actividades
actividades y que no están a cargo del Estado, por supuesto, ¿verdad? Y que tiene por objeto la provisión de bienes de capital, productos y consumo, así como la prestación de servicios a la población. Con la administración privada, una finalidad, un objetivo de la administración privada es también prestar servicios a la población. La administración privada es el ámbito en el cual el sector privado gestiona actividades diferentes al intercambio de bienes de capital y de consumo con fines de lucro. Y esa es otra característica importante y enseguida vamos a ver. ¿Ya? Existe la administración privada para, ¿no?, precisamente lucrar, ¿no? A diferencia de la administración pública, que no es necesariamente su interés, ¿no? La administración privada realiza actividades que están a cargo de personas privadas, pueden ser naturales o jurídicas, que vamos a ver más adelante, destinadas a la prestación de bienes de capital de uso y consumo para fines de lucro, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces, podríamos ver y analizar este pequeño cuadrito para diferenciar la administración pública y la administración privada, ¿ya? Y partamos diciendo que en cuanto a la administración pública, sus actividades y funciones están a cargo de los órganos del Estado, ¿no? Cuatro órganos del poder, toda su estructura organizacional. En cambio, con la administración privada, sus actividades y producción están a cargo del sector privado. Es una primera diferencia. La administración pública se rige por el derecho público, en este caso por el derecho administrativo y derecho constitucional. Si quieren pueden adicionar aquí en sus referencias ese tema, ¿ya? En cambio, la administración privada se rige por el derecho privado, pues el Código de Civil, Código de Comercio, etc. En cuanto al Código de Comercio, por ejemplo, han habido grandes, ¿no?, modificaciones y complementaciones al Código de Comercio, producto de la promulgación de la Ley de Empresas Públicas, ¿no? Más adelante, si tengo tiempo, voy a explicar esta Ley de Empresas Públicas, porque es importante que conozcan que hay esta Ley de Empresas Públicas y se van a dar cuenta que estas empresas públicas, las más importantes empresas públicas del país, de las centenares de empresas que tiene nuestro país, de las cuales un altísimo porcentaje son deficitarias, que deben ser cerradas, etcétera, etcétera. Hay algunas empresas, ¿no?, que tienen muchísima significación y importancia, ¿no? Como decía el ex vicepresidente del Estado, ¿no?, hay que amarlos a estas empresas públicas, ¿no? Porque en la medida en que las amemos, nosotros vamos a tener más ingresos, más recursos, etc. Entonces, de ese modo, hablábamos de empresas estratégicas del país, ¿no? Yacimientos, Entel, etc. Que había todo el proceso de cambios que ha habido respecto a las empresas públicas, pero lo cierto es que ahora estas empresas públicas son más privadas que las mismas empresas privadas según la Ley de Empresas Públicas. ¿Por qué? Porque pueden contratar de manera directa, ya no hay procesos de, ¿no?, contratación que voy a explicar el tema, como los temas nacionales que tenemos, todo aquello. Entonces, la cosa cambió mucho, ¿no? En fin. La administración pública tiene rigidez legal, sujeción a la norma.
En cambio, la administración privada es más flexible, más discrecional, dice la teoría. Y ese es un tema que siempre observó, ¿no es cierto?, el hermano Evo en su época de presidente, ¿no? Y decía, hay mucha traba, hay mucha burocracia, ¿no es cierto? Hay que obviar esas cosas, hay que meterle nomás con todo, no hay ningún problema, después se subsana, pero no. Por eso, con ese justificativo, por ejemplo, la administración del proyecto Bolivia Cambia Evo Cumple ha sido pues catastrófico para el país, ¿no? ¿Por qué? Porque se gastaron miles de millones de dólares en obras que no tenían mayor trascendencia, importancia o necesidad, ¿no? Cuando podíamos haber esos recursos utilizados de manera mucho más inteligente en lo que en verdad necesitaba, ¿no? Por ejemplo, fortalecer al mismo yacimiento para que no tengamos problemas de los combustibles, de los hidrocarburos, no hacer más pozos de perforación, en vez de hacer cachitas ¿no?, en la punta del cerro, que cuando se pateaba demasiado fuerte la pelota se pagaba kilómetros, la pelota y nadie podía recuperar la pelota, ¿no? En fin. Efectivamente, la administración pública tiene mayor rigidez legal que cumplir procedimientos que les voy a explicar, ¿verdad? Los más importantes. La administración pública no persigue fines de lucro, no persigue fines de lucro. En cambio, la administración privada sí, efectivamente, ¿no? El objetivo principal de la administración privada, de una instancia privada, es el lucro, pues si no, ¿para qué hacer una empresa privada? ¿Para qué tener una administración privada si no es mi objetivo claro? ¿No? La administración pública se crea por la voluntad del Estado, necesariamente a través de una norma legal, de rango constitucional, legal, etc. Por eso es que vamos a hablar más adelante de las leyes formales y de las leyes materiales que se apliquen a la administración pública, y les voy a hacer una diferencia entre una ley formal y una ley material, según el entendimiento del derecho administrativo, ¿ya? En cambio, la administración privada se crea por la voluntad de sus miembros. 2, 3, 10, 50 personas se juntan para hacer una sociedad. Puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, etc. Con el único objetivo y finalidad de buscar el lucro, ¿no? Y se crea por la voluntad de sus miembros. Ellos elaboran sus estatutos, sus documentos constitutivos, que me imagino que derechos comerciales ha diseñado, ¿no? En fin, a elaborar estos instrumentos constitutivos. Lo primero que hace es ese documento constitutivo es fijar su objeto social, ¿no? No puede haber una sociedad que no tenga un objeto social. ¿Para qué usted quiere tener esta empresa? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Y hay muchas empresas que tienen distinto objeto social que, por ejemplo, ejecutan obras para el Estado. Ni siquiera en eso se fijan. Decir, señor, ¿usted qué quiere pues hacer, ejecutar este hospital? Si su objeto social de su empresa es otra, diferente. Entonces, hay que crear empresas para otros aspectos, no para construir hospitales. La administración pública tiene injerencia política, por supuesto, ¿no? Tiene. Y la administración privada, en teoría, no tiene injerencia política.
que no comparto mucho esa idea, pero bueno, es una forma de diferenciar dos administraciones. Ahora, lo importante es que la administración pública ejerce presión sobre la administración privada. Efectivamente es verdad. La administración pública tiene presión sobre la administración privada. Cuando le dice, para que usted pueda funcionar legalmente, tiene que cumplir con estos requisitos. Usted tiene que contar con su personería jurídica. Y para eso usted necesita cumplir estos y estos y estos requisitos. Además, si usted va a tener una actividad comercial, lucrativa, etc., pues tiene que tributar. Y estos y estos impuestos tienen que pagar, ¿me fijan? Los impuestos. Y le va fijando las reglas del juego, ¿no? Hasta desde el razonamiento obrero-patronal que va a existir en la administración privada, ¿no? Donde se aplica la funcionalidad del trabajo, los reglamentarios, en fin. Entonces, en muchos aspectos, la administración pública efectivamente tiene una injerencia respecto a la administración privada, ¿ya? Y la administración privada solamente se sujeta a las regulaciones que le da el Estado, ¿ya? Tiene que cumplir necesariamente esa normativa que existe, que vamos a explicar más adelante también cuando estemos desarrollando otros temas, ¿ya? Entonces, yo les sugiero, por favor, que puedan ustedes precisar estas diferencias que hay entre la administración pública y la administración privada, ¿ya? Por favor. Quiero que efectivamente, que resultan ser los destinatarios finales de los objetivos de servicio de ambas administraciones. ¿Ya? Esa es una gran similitud. Ambas administraciones prestan servicios a la colectividad. ¿Ya? La administración pública, como la administración privada, se sirve de los principios, de los métodos, de las técnicas y procedimientos de la ciencia de la administración. En próximos temas yo les voy a demostrar qué es así. La administración pública y la administración privada toma en cuenta a la ciencia de la administración, aplica esos sus principios, estos sus métodos que les voy a explicar, sus técnicas y todos sus procedimientos de la ciencia de la administración. Por eso es que cuando hablamos de derecho administrativo no podemos obviar a la ciencia de la administración. Sin la ciencia de la administración no existiría el derecho administrativo. Y como el derecho administrativo tiene un ámbito eminentemente público, también vamos a entender de que el derecho administrativo, para que pueda existir, ya menos así, tiene que haber también un derecho constitucional básico, ¿no? Por lo menos toda la parte orgánica de la Constitución está, ¿no es cierto?, en una mayoría de sus articulados de la Constitución, detallándose, ¿no?, a los 4 órganos de poder, sus funciones, sus atribuciones, etcétera, etcétera, la parte, ¿no?, orgánica. Y la parte dogmática se refiere a los derechos, a las garantías, en fin, que tenemos todos los ciudadanos, ¿ya?, o que deberíamos tener por lo menos. Entonces, es cierto que ambas administraciones van a aplicar estos principios, nuevamente, los técnicas y procedimientos que les voy a explicar, ¿no?, en cada uno de los temas. Y lo que les había anticipado, ¿ya?, existen funciones fundamentales del proceso administrativo, ¿ya? Terry habla John Terry, que existen estas
estas 4 funciones fundamentales, para algunos existen hasta 5, hasta 6. Pero a mí me interesa que ustedes perfectamente entiendan que hay, ¿no? Una primera, ejercer un control y cerciorarse, tanto en un ámbito público como en un ámbito privado, que se ha dado cumplimiento a todo lo que se ha planificado, a todo lo que se ha organizado y a todo lo que se ha ejecutado, ¿no? Esas son las 4 funciones fundamentales de un proceso administrativo, ¿ya? Y les decía anteriormente, la vida misma está basada en estas funciones fundamentales, ¿no? No puede existir un ser humano que nunca haya planificado nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no le interesa. No puede ser que se haya organizado, ¿no? Ver qué va a ser, cómo va a ser, cuándo va a ser, en cuánto tiempo, dónde, tantas cosas. Y cómo va a ejecutar todo lo que ha organizado y ha planificado, ¿no? Fijándose en plazos, fijándose en metas, fijándose objetivos a cumplir a mediano, corto, largo plazo, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues uno tiene que hacer su autoevaluación, ese lavado de conciencia, que cuando uno se encuentra solo así, se pone a pensar si estaba bien o no estaba lo que hizo, lo que dejó de hacer, qué cosas tienen, qué debilidades tiene uno, qué fortalezas tiene uno, y así sucesivamente, ¿no? Si una persona sin esto no tiene sentido de que exista, ¿por qué va a existir? ¿No? ¿Qué has planificado en tu vida? Ay, no sé, voy a ver, no sé todavía. ¿Qué piensas estudiar? ¿Piensas trabajar? ¿Qué quieres estudiar? No sé. ¿No? Así están los chicos ahora, ¿no? Si no saben qué van a hacer, entonces ¿cómo pueden saber cómo se van a organizar y cómo van a ejecutar su vida? ¿No? Entonces todo está basado en estas funciones. Entonces, la próxima clase vamos a desarrollar estas 4 funciones fundamentales y vamos a relacionar cada una de estas funciones. Cuando diputados, senadores, ministros, políticos dicen que la ley SARCO no sirve para nada, ¿a quién se ha metido a la calle con la ley SARCO? No sirve para nada. Como si dice, como se dice esta ley, para meter a la cárcel. No es así. ¿Ya? Más bien la ley habla de la ley SARCO, de estas funciones fundamentales, cuando dice para que se aplique, para que se ejecuten estas funciones fundamentales, va a haber estos sistemas de administración y control. Y va a conceptualizar cada uno de ellos, va a interrelacionar, va a decir que unos dependen de los otros, no hay una sola función fundamental, ni un solo sistema de administración y control que pueda funcionar por sí solo. Se activa una función, se activan las demás. Se activa un sistema de administración, automáticamente se activan los demás. Y ese es, ¿no? Lo importante y lo necesario que quiero que ustedes comprendan. Por eso les decía, esta materia se explica desde un enfoque sistémico. Yo no puedo hablar de un suelto, explicar de dónde y por qué estoy explicando esto. Porque todos los técnicas tienen pues una dependencia, una relación, ¿no? Y es una foto, como les voy a explicar. No sé cuántas personas ahí, no me he hecho la lista porque he llamado lista, pero ahí nomás una buena asistencia. Espero que las próximas clases se mantenga eso. Está en la libertad de asistir o no a las clases. ¿Ya? Pero tienen que asisten y se va a beneficiar, ¿no? Por 10 puntos. ¿Alguna
pregunta que quieran hacer, por favor? ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Sí. Para los nuevos que recién estamos estudiando, tal vez el texto, no me podemos abrir. El copión. Copión. Copiadora. Estaba yo mirando precisamente los temas. Al WhatsApp y estoy teniendo problemas. Por ejemplo, en esta materia tengo el tema 1, el tema 11, el tema 9. No tengo todos los temas. Voy a ir migrando poco a poco. ¿Ya? Y una vez que tenga todos los temas, voy a pasar. Voy a